Bueno, pues se pide hacer la sombra de un prisma. En principio el prisma lo vamos a hacer sin calcular. De manera que los parámetros de luz solar son estos dos. Hago una vertical y tengo aquí la fuga de las verticales y la fuga de los rayos solares, ¿vale? Entonces se trata de hacer un prisma. Como no nos dan medidas, pues entonces ni ángulos ni posición del punto de vista, lo hacemos todo a ojo, pero siguiendo las leyes de la perspectiva. ¿Qué pasa? Que si hago un prisma, por ejemplo imaginaros este prisma. Hago aquí una vertical y ahora fugo. Lo único que sé es que este prisma por lo pronto tiene estas dos aristas paralelas, ¿no? Y estas también, ¿no? Pero eso no me da razón de nada, o sea, ni siquiera sé si este prisma, pues por ejemplo, fijaros, si el prisma desde arriba fuera así, con forma de romboide, también podría dar esta solución, ¿no? ¿Por qué? Porque estas dos líneas son paralelas y van a una misma fuga, se cumple, ¿no? Y estas dos también son paralelas y van a la misma fuga, ¿vale? O sea que un romboide destruido provoca ese prisma, que es un prisma oblicuo, ¿no? Y realmente yo puedo pensar que es un prisma rectangular y es de este tipo, como veis aquí, fijaros este prisma. ¿Os dais cuenta? Este prisma también podría tener una perspectiva como es, ¿lo veis? De hecho lo pongo así y hasta puedo dar el pego, ¿no? ¿Lo entendéis, no? O sea, ¿por qué? Porque estas son paralelas, estas también, las paralelas van a un mismo punto de fuga, estas también, se acabó. Ahora bien, no me piden que calcule el prisma, me están pidiendo que calcule la luz solar, dados estos dos parámetros. Entonces, la solución para luz puntual, vamos a ver los tres casos. Tenemos este caso, ponemos aquí otro prisma, ahora lo voy a hacer más sencillo todavía, hago un cuadrado y ahora fugo hacia aquí. Tenemos otro prisma y termina por detrás en este cuadrado. Esto parece un cubo, aunque también es engañoso, ¿no? Vale. Y ahora los parámetros son distintos. Se da aquí la fuga de los rayos solares y aquí la fuga de las verticales. Fijaros que FV siempre está sobre el horizonte, si os fijáis, ¿no? Bueno. Vamos a ver el tercer caso. Son ejercicios distintos. No puede haber varios soles, ¿no? Bueno, puede haberlos, pero quiero decir, solo hay uno, ¿no? Vamos a poner un último caso y digo que simplemente esta figura la pongo también un prisma. Viene por aquí. Y hay que calcular la sombra. De manera que todos los rayos son paralelos, ¿no? Entonces digo que un rayo pues viene por aquí y es paralelo al plano de cuadro, ¿vale? O sea que este es un rayo solar y su proyección en el suelo es esto, ¿vale? De acuerdo. Entonces, ¿dónde estaría aquí el Sol? No lo vemos. ¿Dónde estaría aquí el punto de fuga donde fugan las verticales? Tampoco lo vemos. Y vamos a ver por qué. Fijaros, este sería el caso que hacíais vosotros siempre, supongo, ¿no? Que el rayo de Sol era paralelo al plano de cuadro, ¿no? Bueno, ahí lo tenemos, ¿no? Completamos la figura hasta aquí. Entonces tenemos estos tres casos de luz solar, ¿vale? Entonces calculamos. Fijaros, ¿en qué caso el Sol vemos? ¿En cuál de los tres casos vemos el Sol? ¿En el primero, en el segundo o en el tercero? Porque nosotros hay momentos cuando salimos a la calle que vemos el Sol, otras veces no. En uno de esos tres casos vemos el Sol. ¿En qué caso es? Diría que en este último. En la perspectiva nunca va a salir. Ahora, si giráramos la cara y saliéramos del plano de cuadro, sí que lo veríamos, pero en la perspectiva no. Bueno, pues fijaros, es este. Porque esta es la fuga de los rayos del Sol. Esto quiere decir que esto es el Sol, ¿vale? O sea que en este caso, cuando esto queda por encima del horizonte, lo vemos, ¿vale? Cuando esto queda por debajo, el Sol está detrás de nosotros, ¿vale?
Y cuando esto queda así, el Sol está en paralelo y por tanto es paralelo al cuadro. Claro, si salimos fuera de la perspectiva y miramos fuera del cuadro, sí. Bueno, pues entonces, fijaros, la sombra de este caso. Fijaros que aquí tenemos el rayo y su proyección R', ¿no? Entonces, hago triángulos como este, todos semejantes. Entonces, fijaros que cojo, voy a marcar bien para que se vea la posición de ese triángulo. Y esto es lo que voy a pedir, ¿no? Más que esto, con esto ya me llega, ¿no? O sea, todo el cálculo anterior era para entenderlo, pero bueno, entonces fijaros, esta es una vertical, entonces hago una paralela al rayo y tengo que la sombra de este punto cae aquí. Si por detrás también hago una horizontal y hago una paralela al rayo, pues la sombra cae aquí. Y si está bien dibujado, esos tres puntos están alineados, ¿vale? Fijaros que esto tiene un problema, ¿qué pasa? Vamos a coger aquí a ver si hay un calculador. Esto tiene este problema y es el siguiente, que en realidad aquí la sombra es esta. O sea que la sombra es tangente a la figura, ¿vale? Entonces yo pregunto, y aquí está el quiz, ¿realmente esta sombra llevaría sombra? ¿Esta cara llevaría sombra? Esta cara de aquí. Pues fijaros que el rayo es tangente a esta cara, y si es tangente, pues también no llega a la luz, porque esta línea tapa todas las demás de la cara. Eso quiere decir que en este caso también tendríamos que sombrear. Pero bueno, se podría hacer más suave, porque aquí se da esa paradoja un poco extraña, ¿no? De que bueno, no es lo mismo una sombra, una figura de espaldas a la luz, como pasa en esta cara, que aquí simplemente, pues bueno, por efecto incluso de la reflexión ahí aparece algo de luz. Bueno, ¿entendéis esto? Fijaros que cualquier objeto, por ejemplo aquí un objeto vertical, ¿qué sombra tiene este objeto vertical? Pues lo mismo, seguimos el rayo y seguimos la proyección del rayo en el suelo. Proyección del rayo en el suelo. Y esta línea igual para todas. O sea que la sombra de ese objeto es esta. Vale. De acuerdo. La sombra de esa línea vertical pues será eso. A ver que esto está desenfocado. Bueno, vamos con el Sol que está delante de nosotros, lo estamos viendo. Tiene que estar por encima del horizonte. Entonces alineo este punto con este y este punto con este, y la sombra de esa línea es esta. Ahora la sombra de esta línea será una paralela, va hacia esa fuga. La sombra de este punto caerá aquí y ahora hago aquí una horizontal, ¿vale? Y por último alineo este punto con este y estos tres puntos quedarán alineados, ¿no? Y estos tres quedarán alineados, ¿vale? O sea que la sombra del objeto será esta, por aquí. Vale. Bueno, tenemos ahí otro ejemplo de sombra. Voy a poner en amarillo. Tenemos esta cara en sombra, esta cara en sombra. Y todo esto, fijaros que como está delante de nosotros, los objetos en las caras que están detrás del Sol, pues tienen que estar en sombra, de cajón, ¿no? Entonces todo esto es sombra. Bueno, ahí tenemos ya la sombra que proyecta sobre el suelo esa figura, ¿vale? Fijaros que es muy sencillo. Siempre alineamos el Sol con cualquier punto del espacio y la proyección del Sol en el horizonte con la proyección de este punto en el suelo. O sea, el suelo con el suelo y el espacio con el espacio. La intersección del rayo espacial, que es este, con su proyección sobre el suelo, me da la sombra de este punto, ¿vale? La sombra de A es A sub S, ¿vale? ¿Lo veis, no? Y aquí, pues lo mismo, hacemos lo mismo. O sea, siempre la sombra, fijaros, la sombra de esta vertical es esta, ¿no? Y fijaros que las sombras de las verticales van siempre hacia FV, hacia la fuga de las verticales. Por ejemplo, la sombra de esta vertical va hacia FV, ¿no? Pues aquí igual. La sombra de esta vertical irá hacia FV, ¿vale? La sombra de esta vertical irá hacia FV. Y la sombra de la última vertical aquí detrás, donde corte, también irá hacia FV, ¿vale? Pero ahora los rayos solares
hacen que los vértices de la figura vayan todos hacia F sub R, ¿vale? O sea que los rayos siempre van a ir hacia F sub R y la sombra de las verticales van a ir a FV. Entonces esto corta aquí, ese es un punto de sombra. Esto corta aquí, ese es un punto de sombra. Y luego la sombra de esta línea será una paralela, irá hacia aquel punto, ¿vale? Con lo cual la sombra de la figura será esto, ¿vale? Todo esto por aquí y esto aquí. Bueno, pues estos serán los tres tipos de sombras que hay, teniendo en cuenta la luz solar, claro. Luego la luz puntual es distinta, pero esto es lo que se llama la luz distante, o sea, la luz solar, que los rayos se consideran paralelos y por lo tanto todos los rayos de sol van todos siempre hacia la misma fuga, ¿no? ¿Y hacia qué fuga van? Pues hacia la fuga que llamamos de rayos de sol, F sub R, ¿no? Igual que aquí, todos van hacia el sol, ¿no? ¿Qué pasa? Que si está detrás de nosotros el sol, pues todas estas líneas van a fugar a un punto que está delante de nosotros, ¿no? ¿Vale? Y ese punto queda por debajo del horizonte, ¿vale? Mientras que queda por encima del horizonte, los rayos de sol fugan a un punto por encima del horizonte si vemos el sol, ¿vale? Bueno, pues hay que tener claro eso, ¿no? Entonces tenemos los tres casos. Los que son fáciles e inmediatos siempre son estos, porque aquí lo único que hacemos son triángulos paralelos, triángulos semejantes, ¿no? De manera que si os fijáis, todos los triángulos semejantes quiere decir que tienen la misma forma, aunque tengan distinto tamaño, ¿no? ¿Vale? O a veces iguales, ¿no? Si esta cara tenemos aquí otra igual, pues se provocará un triángulo igual también, ¿no? Bueno, pues esos serían los tres tipos de sombra, ¿vale? De sombra solar, ¿no? Y ahora vemos el caso de la sombra en el caso de luz puntual, ¿vale? Que sería, fijaros, luz puntual va a ser exactamente igual que esto. ¿Alguien es capaz de ver la diferencia entre luz puntual y esto? Si yo os dijera que esto es una farola, me creeríais que es una luz puntual, ¿no? ¿Qué tendría que corregir aquí para convertir esto en luz puntual? Pues que una farola no puede estar en el infinito, no puede tener la base en el horizonte, ¿entendéis, no? O sea que si esto lo traigo más hacia aquí, ya tengo una luz de una farola. ¿Lo entendéis? Sí. O sea, fijaros, este mismo caso. Entonces tengo, en vez de estar en el horizonte, F sub V, pues lo coloco aquí. Ahora es una farola, ¿vale? Ahora ya no puedo decir que es el sol, porque el sol aquí se proyecta en el horizonte, pero aquí la farola proyecta en el suelo en este punto. Entonces, si quiero saber la sombra de un objeto, voy a poner aquí un señor, que es más fácil de ver. Pues la sombra del señor alineo este punto con los pies y este punto con la cabeza. Y la sombra del señor será esto, ¿vale? ¿Lo entendéis, no? Y me diréis, bueno, pues que aquí todo irradia siempre. Claro, si yo ahora aquí coloco, por ejemplo, este objeto, pues también la sombra de este objeto es esta, ¿vale? La sombra del señor es esto. La sombra de otro objeto que está aquí, alineo base con base y espacio con espacio, y la sombra de ese objeto es este. ¿Lo veis, no? ¿Y esto pasa aquí? Pues pasa exactamente igual. ¿Cuál es la diferencia? Que aquí este punto no está en el horizonte, ¿vale? O sea que cuando hay una luz focal, como vimos dentro de una habitación, un punto de luz arriba, es esto, es esto. ¿Cómo se diferencia el sol? Pues que el sol, realmente, el punto, que es también un punto, lo vemos muy lejos, se convierte en un punto, pues tiene su proyección sobre el horizonte. O sea que F sub V siempre va a estar aquí, ¿vale? Claro, no podemos llevar una farola al infinito. Si la llevamos hasta la imagen del infinito, que es el horizonte, se convierte en un punto. Con lo cual ahí ya no hay ni luz ni nada, ¿no? Entonces, si yo esto lo cojo y lo coloco en el infinito, estoy haciendo el sol. Entonces, entended que cuando yo hago este cálculo me vale también para luz puntual. La diferencia está en que aquí pues está en el horizonte y aquí está más abajo del horizonte, ¿vale? Esa sería la diferencia. Es más, si yo me acercara al horizonte, ya sabéis que al acercarme al horizonte las cosas en perspectiva se reducen a lo mínimo, ¿no? O sea que tendría un objeto pequeñísimo, ¿no? Todo se reduce a un punto en el horizonte. En la práctica no pasa así. No sé si os habéis fijado en el mar, que veis una montaña y veis la montaña así. Lo tenéis visto. Y claro, la perspectiva nos ha enseñado que en el horizonte todo se convierte en un punto. ¿Y a qué se debe esto? ¿A alguien se le ocurre por qué vemos una montaña así en el mar?
Y en la perspectiva matemáticamente se demuestra que eso es imposible. Exacto. En el momento en que esto es redondo, esto se mete hacia atrás, y por eso con el catalejo antes veían los barcos y veían antes la vela que el barco, ¿no? Con un buen catalejo, claro, porque a unos pocos kilómetros ya vemos el horizonte. Entonces, como vemos el horizonte, si hay ahí un acantilado que tiene a lo mejor 400 metros de altura, pues vamos a ver esto, ¿no? Vale, pero bueno, ya sabéis, matemáticamente, como esta es la imagen de la línea del infinito, esto se convierte todo en un punto, sea una farola, sea una montaña, sea lo que sea, ¿no? O sea, sería invisible para la vista. Bueno, pues tenemos entonces luz distante, estos tres casos, o luz solar también llamada. Los rayos son paralelos, tienen un punto de fuga común. Si el Sol está detrás de nosotros, tenemos este caso, ¿vale? O sea, Sol detrás del observador, F sub R debajo del horizonte. Sol delante de nosotros, F sub R encima del horizonte. Y por último, en este caso tenemos que el Sol está en un plano paralelo al cuadro y por tanto no vemos el Sol en la perspectiva, ¿vale? Y por tanto tampoco vemos ni F sub R, porque F sub R ¿dónde está? Pues donde se cortan todas estas. O sea, en esta dirección, en el punto del infinito de todas estas líneas está F sub R. Decimos que es un punto del infinito, ¿no? ¿Y dónde está F sub V? Pues donde se cortan las verticales, como aquí, o las verticales, las sombras de las verticales se cortan en FV. Aquí igual, la sombra de las verticales se corta en FV, ¿no? Vale. ¿Aquí dónde se corta? Pues también es otro punto del infinito, o sea, en esta dirección. ¿Vale? De acuerdo. Bueno, pues esos son los tres tipos de sombra y es lo que hay que saber. Si sabemos hacer la cónica de un cubo, de lo que sea, saber hacer la sombra de cualquiera de estos tres tipos dentro de la solar, o bien de luz focal, luz puntual, también llamada, ¿no? Localizado aquí de forma finita, un foco de luz, una farola, ¿vale?